Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a La Esquina Caliente a través de la televisora andina de Mérida, tan nuestra como siempre. Una presentación de Campo Rico. Campo Rico es la marca de Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. En el Centro Comercial Alto Chama, al lado donde venden las tisanas. Agradecemos a la gente de Con Estilo y Algo Más en el Centro Comercial Alto Prado. Venta y alquiler de trajes para caballeros y niños. Hoy les vamos a presentar a ustedes la conversación que sostuvimos aquí en La Esquina Caliente con el comandante Hugo Chávez Frías en el año 1996. Y lo que quiero es pedirles que no se queden en el año 1996, sino que todo lo conversado con él lo llevemos al día de hoy, en el año 2023. Ahí lo tienen. Bueno, vamos a entrar entonces en materia con el comandante Chávez. Y nuestra primera pregunta tiene que ser, comandante, además del grupo de oficiales que a usted le acompañó en ese intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, ¿qué civiles importantes estaban comprometidos con ese movimiento? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, López, a usted y a toda esta gente noble de Mérida. Un gran saludo bolivariano. Y antes de responder a esa primera pregunta, esa revisión, introducción histórica que usted hizo, sí, sin duda alguna recogida de versiones de prensa, de versiones dadas por el alto mando militar y por el gobierno de entonces, está llena de medias verdades y medias mentiras. Por ejemplo, solo para aclararlo, ¿no? Nosotros nunca nos llamamos comacate. Ese fue un término que inventó el alto mando militar un poco para quitarle ese grueso sentido nacionalista y patriótico a los bolivarianos. Trataron de darnos otro nombre, pero en verdad eso no pegó, así nos llamó el alto mando militar. El segundo término, bueno, sí, fue una intervención la mía de creo que menos de un minuto ante las cámaras de televisión, pero en ese instante, López, no estaba dominada totalmente la situación en el país. El alto mando militar accedió bajo presión a esa intervención porque había conatos. Había todavía una situación, era el mediodía del 4 de febrero. Valencia, por ejemplo, estaba en manos de los capitanes y además los estudiantes en la calle armados, grupos de estudiantes. Y en Maracay el comandante Urdaneta se negaba a aceptar ni siquiera conversar y iba a comenzar un bombardeo aéreo sobre las bases de los paracaidistas, lo que hubiese podido generar incluso en una gran conflagración sobre Maracay y sobre Valencia. Así que no es cierto que estaba totalmente controlada la situación del país. Yo llamé a rendición, seguro de que ya no podíamos lograr el objetivo y era irracional seguir luchando, porque nosotros no salimos a pelear, bueno, como mercenarios, a matar gente o a dejarnos matar, sino fue una insurrección legítima además, y no como contra la democracia, porque en verdad en Venezuela no ha existido democracia en los últimos años. La democracia es otra cosa. ¿Y para usted entonces qué es la democracia? La democracia es un modo de vida. Democracia social, igualdad de oportunidades, democracia económica. Una democracia no puede existir donde hay un 80% de pobreza como hoy en Venezuela y como lo había también en el 92, donde hay una cúpula elitesca que se enriquece, que roba, que saquea el país. Eso no puede ser democracia. Será cualquier otra cosa, López, pero no una democracia real. ¿Y qué sistema de gobierno entonces pensaba usted implantar en Venezuela? Pensábamos y pensamos. Porque como usted también lo revisaba, dijimos por ahora, y seguimos en la lucha, y aquí estamos en Mérida en la misma lucha, en el mismo camino. Nosotros hemos diseñado un proyecto y lo estamos profundizando para una democracia verdadera, una real democracia en lo político, en lo social, en lo económico y hasta en lo moral. Igualdad y justicia, libertad para todos, donde haya un Estado de Derecho, donde se respeten las leyes, donde los que mandan den ejemplo de probidad administrativa y moral. Esa es una real democracia. Eso lo queremos, somos oficiales, somos militares formados para la democracia. Pero usted me preguntaba, sobre los civiles que nos acompañaron. Durante muchos años tuvimos contacto nosotros con corrientes civiles, agrupaciones políticas, sectores religiosos, pero yo siempre he dicho que no tengo
vocación de delator. No, no, yo no le estoy preguntando los nombres, no los nombres, sino qué sectores. De acuerdo, bueno, mire, del movimiento del 4 de febrero sabía mucha gente. Incluso el presidente Caldera estaba informado de algunos detalles, no por nosotros, sino porque el presidente Caldera tiene un yerno que era coronel entonces, hoy general de división, jefe de su casa militar, y un grupo de oficiales amigos y familiares de los Rojas Pérez. Y por ahí se fugaba información que después nosotros determinamos. Así que el doctor Caldera estaba pendiente de lo que venía y él sabía. El doctor Prieto Figueroa, que en paz descanse, ese noble venezolano, también sabía de la rebelión, no porque estaba en combinación con nosotros, sino que había corrientes políticas y sociales que estaban al tanto de lo que venía. Yo recuerdo que la Conferencia Episcopal Venezolana se reunió en enero de 1992 y produjo un documento fenomenal, llamando a la reflexión, alertando contra algo que venía. También tenían alguna información. Era casi vox populi de que venía una insurrección en Venezuela. ¿Cómo piensa usted entonces que era factible o que el objetivo que se perseguía era instaurar una democracia insurgiendo contra los principios constitucionales, aprovechándose, ¿no?, de las armas que la República entrega en custodia a los oficiales y a las tropas? Bueno, recordemos el contexto que había en Venezuela entonces. Yo preguntaría, ¿cuáles principios constitucionales? Un presidente saqueando el país, un presidente que ordenó a los mismos militares venezolanos masacrar un pueblo el 27 de febrero y esa semana trágica de 1989. Un presidente que ordenó salir a utilizar los fusiles del pueblo contra el mismo pueblo. Hechos de corrupción gigantescos. Eso significa entonces que las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, se convirtieron en cómplices de un presidente que le ordenó a los oficiales masacrar al pueblo venezolano el 27 de febrero del 89. Sin duda alguna, la cúpula militar, siempre entregada desde que se instaló el pacto de Punto Fijo, la moral de las Fuerzas Armadas la quebraron el sistema político venezolano, este sistema impuesto por Betancur y Caldera desde el año 1958. Y nosotros le decíamos a los generales, porque hicimos mucho intento de que rectificaran, en cuantas reuniones nos levantamos nosotros levantando la mano y decir, mi general, vamos a rectificar, esto no puede ser. Nosotros no podemos seguir siendo utilizados y ahora para matar a un pueblo que está pidiendo comida, pidiendo trabajo, pidiendo justicia. Ahí uno reflexiona un poco, López. Simón Bolívar lanzó una vez una maldición terrible a los militares, como una advertencia, que fue en el fondo una maldición. Dijo Bolívar, maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. En 1989, los militares venezolanos caímos en la maldición bolivariana y el 4 de febrero lavamos el rostro de esa maldición y asumimos otra vez la posición de un ejército en función de un pueblo, no contra un pueblo. Ese es un principio constitucional, histórico. Así que nosotros no atentamos contra ninguna constitución. Nosotros hicimos un juramento, López, de luchar con nuestras armas en función de un país, de sus hombres, de sus mujeres, de sus niños. Y resulta que estábamos amparando un gobierno salvajemente traidor al interés nacional. ¿Y cómo ve usted a Venezuela hoy? Bueno, Venezuela hoy sigue desangrándose, desintegrándose. Yo le ruego a Dios que no haya otra rebelión militar, porque también sería legítima. Mucha gente en las calles lo dice. Ayer en un programa de radio aquí en Mérida llamaron algunas personas diciendo, Chávez, ¿y por qué ahora no lo hacen contra Caldera? Bueno, yo no lo hago porque no tengo comando de tropas. Pero si yo estuviera en el ejército comandando tropas, yo estaría pensando qué hacer para presionar de alguna manera, para que Caldera rectifique o se vaya del gobierno como nosotros lo hemos pedido, que renuncie y se vaya, porque el país se sigue desangrando. Ahora nosotros, López, no queremos otra rebelión militar. Nosotros no quisiéramos otros hechos de sangre y por eso andamos proponiendo, hemos venido a Mérida nuestra agenda alternativa bolivariana, que es un proyecto pacífico para una transición hacia una real y auténtica democracia, como ya lo hemos comentado. ¿Y usted no cree que cuando un gobierno es electo por el pueblo, lo lógico, lo correcto, lo cívico, es que ese gobierno sea suplantado en elecciones y no por la fuerza? Bueno, yo creo que también es lo lógico, lo cívico, lo democrático, que un gobierno que sea electo por un pueblo debe ejercer una acción de gobierno en función de ese pueblo. Eso sería también, hay que exigirlo porque estamos sí, totalmente es un contrato. Pero yo haría entonces otra pregunta. Hugo Chávez Frías es electo por el pueblo presidente de la República y por diversas circunstancias, por realidades internas
y externas, en cierta medida tiene que alejarse un poco de lo que ha planteado en su campaña electoral y no puede cumplir con todo lo que ha ofrecido, entonces surgiría un grupo militar para insurgir y deponer al presidente Chávez. ¿Eso es legítimo? Bueno, sería legítimo si no hay otro camino, porque es que ahí está el fondo de la democracia. La democracia no puede quitarle al pueblo, expropiarle al pueblo la soberanía y el poder de revocatoria del mandato, que aquí se ha hablado y se ha comentado. Es decir, si nosotros elegimos, López, a un presidente y este se vuelve contra los electores, contra los que confiaron en él porque los traicionó, bueno, un pueblo no tiene derecho a calarse, como dice nuestro pueblo en criollo, 5 años, como decía Carlos Andrés Pérez. No, yo fui electo para 5 años. No, no, señor, renuncie, que eso es válido. Que el país le pida la renuncia en un referéndum. Debería haber, entonces nosotros proponemos a través de una constituyente incluir la figura del referéndum revocatorio para darle al pueblo el derecho, bueno, a nombrar y a remover en cualquier momento. Pero no podemos aceptar que alguien es nombrado para 5 años y tenga que cumplir obligatoriamente el mandato si no tiene capacidad. Es el caso de Caldera hoy. Caldera hoy, si llamáramos a referéndum revocatorio, Caldera tendría que irse porque es el pueblo el que quiere que se vaya. ¿Usted me entiende? Entonces hay un fondo democrático en esto. Nosotros lo proponemos para buscar vías legítimas que no lleguen al extremo de la violencia. De lo contrario, si usted todavía estuviera activo en las Fuerzas Armadas, ya le hubiera dado un golpe a Caldera con toda seguridad. No sé si se lo hubiera dado, pero al menos estaría pensando dárselo. Bueno, eso es lo que refleja lo que usted hasta ahora sin duda alguna. Nosotros vamos a cumplir compromisos comerciales y de inmediato regresamos a la esquina caliente para seguir conversando con el comandante Chávez. Continuamos con el comandante Chávez. ¿Qué le propone Hugo Chávez Frías a Venezuela? Bueno, enlazando con la reflexión anterior, de que si yo estuviera en el ejército estaría pensando seguramente en, bueno, manifestarnos de alguna manera a través de una rebelión, qué sé yo. Como no estamos en el ejército y estamos en la calle, en el mismo combate político. Ahora está en otro ejército, sí, pero sin armas. Claro, en el ejército del pueblo. Yo sigo siendo un soldado y sigo siendo un teniente coronel y debo decir que ante el caso de una emergencia nacional, pues yo puedo volver a fila. Mi uniforme está intacto allí y yo estoy listo como soldado para cualquier emergencia. Ojalá que no haga falta. En todo caso, nuestra propuesta es una propuesta alternativa, una propuesta pacífica, una propuesta que hemos venido extrayendo en estos 2 años y medio después de haber salido de la cárcel de la dignidad, de la misma entraña del pueblo venezolano. De ese trabajo pues ha surgido, como ya lo comentábamos, esta agenda alternativa. Es la primera propuesta para nuestro gobierno de transición, porque nosotros estamos pensando ahora mismo, seriamente, López, estamos discutiendo hacia adentro del movimiento bolivariano y comentando y pidiendo opinión a los venezolanos, a la opinión pública, a nuestros amigos, acerca de la posibilidad electoral de 1998. Hemos comenzado a hablar del tema. Hemos comenzado a desatar los nudos y a enfrentar ese posible escenario. Está bien, pero una cosa, comandante, no se me atrase, pero tampoco se me adelante. Primero, es importante que usted dé el concepto de lo que consideran gobierno de transición. En otras palabras, ¿piensan ustedes llegar al gobierno y entregárselo a otro o qué? No, el gobierno de transición conducido por nosotros mismos, y déjeme decirle que yo tengo la seguridad de que vamos a conducir aquí un gobierno de transición. La transición, transformar al país, un proceso de reconstrucción nacional. Y aquí tenemos establecido un objetivo claro y concreto: elevar el nivel de vida del pueblo venezolano por encima de un umbral humanitario. Alimentación, salud y vivienda, ya lo decía yo, las necesidades básicas de la población. Y comandante, ¿cómo se podría elevar ese nivel de vida de los venezolanos en cuanto a alimentación, educación, salud, bienestar social, seguridad, etcétera, etcétera? Sí, con una de serie, manera práctica. Sí, una serie de medidas integrales. ¿Cuáles serían esas medidas? Tienen que ser medidas en lo político, empezando por lo político. Nosotros estamos en el proyecto de llamar a una constituyente para formular o reformular el modelo político venezolano en profundidad. Pero más allá de eso, medidas de corto plazo en lo económico. Dinamizar la producción a través de la pequeña, mediana industria, la microempresa, la empresa familiar, en 4 vertientes fundamentales. En un proyecto de emergencia
que inunde el país de estas actividades ¿Y económicas cómo productivas. vamos a inundar el país? En primer lugar, decían 4 vertientes fundamentales. Ok, Primero, perfecto. la agroindustria, destinada fundamentalmente, López, a la producción de alimentos. Aquí hay una hambruna generalizada en Venezuela. Usted sabe, lo sabe el país, que una de las consecuencias de la aplicación de la Agenda Caldera en estos últimos 6 meses ha sido la reducción del consumo de alimentos en un 50% en Venezuela. Hay que producir alimentos, agroindustria, agricultura, ganadería, a través de la industria de la construcción. Aquí tenemos que reconstruir el país, construir viviendas. Hay 1,5 millones de déficits habitacionales. Hay que construir las carreteras de nuevo, líneas férreas, empresas navieras. Es decir, hay que construir un país. Y Cuando uno habla todo de eso construir, significa ingentes recursos económicos. que los tenemos los venezolanos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Los tenemos. Fíjese usted, vamos a sacar una cuenta muy rápido. Nosotros proponemos allí la internalización petrolera, el salto de Venezuela de un país petrolero, que lo que hace es explotar materia prima, a un país petroquímico, para producir, o para, mejor dicho, producir, sí, productos terminados, valga la redundancia. Es decir, elaborar a través de la química orgánica productos terminados derivados del petróleo. Y proponemos reducir el nivel de costos de PDVSA en un 15%, y hemos echado números con expertos petroleros para esto. Eso no afectaría para nada la operatividad de la empresa. Eso nos ahorraría a los venezolanos. Manteniendo la apertura petrolera. No estamos de acuerdo con la apertura como se está llevando. La apertura, según la están llevando, es un salto atrás. Bueno, peor, las condiciones son peores que las del general Pérez Jiménez cuando le dio aquellas grandes concesiones Es decir, a las empresas transnacionales. Usted en eso coincide con Carlos Andrés Pérez. Yo no sé si coincido con Esa Carlos Andrés es Pérez. la posición yo de creo Pérez. que no. Pérez condujo Él un proceso dice de entrega del país, más él bien. dice que está en contra de la apertura petrolera, Bueno, señalando esa incluso será que su ese posición. es un paso atrás. pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Carlos Andrés Pérez condujo aquel proceso que llamaron de nacionalización, que fue al mismo tiempo entrega tecnológica, entrega a las empresas transnacionales. No hubo ninguna nacionalización, efectivamente, y en todo caso el proceso posterior niega los efectos positivos que pudieron o pudo haber de esa nacionalización. Pero volviendo atrás, nosotros aquí tenemos recursos suficientes en lo financiero para impulsar ese proyecto. El año pasado, López, Venezuela, solamente por venta de petróleo, adquirió o le ingresaron 18.000 millones de dólares, de los cuales PDVSA, que es un estado dentro del estado, apenas le dio al fisco 4.000 millones de dólares. Nosotros tenemos que recuperar el nivel de ingresos de PDVSA y ponerlo en función del fisco nacional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la deuda externa. Proponemos en nuestra agenda alternativa la negociación de una moratoria de la deuda externa. No puede ser que sigamos pagando más del 50% del presupuesto en una deuda que ya hemos pagado 2 veces y medio y que además violó la Constitución Nacional y leyes de la República. Proponemos negociar con la banca internacional y un periodo de moratoria de cese del pago de la deuda. Son 4.500 millones de dólares al año que se ahorrarían para impulsar el desarrollo nacional. Y en tercer lugar, la otra vertiente de financiamiento para este proyecto de emergencia es el asunto impositivo. Hay una lista por allí de más de 200 grandísimas empresas, incluyendo la banca, que aquí no paga impuestos en Venezuela. Echando número con expertos hemos determinado que eso alcanzaría, si se cobran esos impuestos, unos 2.000 millones de dólares por lo menos. 2.000 millones de dólares, la deuda externa y el petróleo, ahí están los recursos para un modelo endógeno que no necesita de esos préstamos que Caldera le está pidiendo de nuevo al Fondo Monetario Internacional. ¿Y quiénes gobernarían con Chávez? Bueno, gobernaría mucha gente. Nosotros ya tenemos equipos, estamos formando equipos, especies de gabinetes, que yo no puedo anunciarlo porque fíjate, llegando aquí a la estación tenemos detrás de nosotros un jeep blanco de la Dirección de Inteligencia Militar, detrás de nosotros a la DICIP, y se encargan de difamar, de presionar, de allanar. No sé. Bueno, no, sería como muy irónico decirlo, ¿no? Ellos andan vigilando a nuestra gente y haciendo una gran presión sobre nuestros cuadros. Así que yo no puedo aquí ponerme a decir como una lista de un gabinete. Ya llegará el momento, si vamos a la campaña presidencial, de anunciar con tiempo a los venezolanos con quién gobernarán. Pero en todo caso, no se trata de grandes figuras. Nosotros creemos más en el colectivo. Antier estuve en la Universidad de los Andes. Allí hay una gran cantidad, una cantera de gente capacitada en las universidades, en los campos, en las corrientes, algunos sectores políticos, en las universidades, en la Iglesia Católica. Hay gente muy capacitada para gobernar un país en una gran alianza nacional de fuerzas patriotas honestas. Lo tenemos en Venezuela. Y eso da la impresión que es un anticipo a que el MBR 200 va a participar en las elecciones de 1998. En mi opinión, por supuesto ustedes manejan toda la información, analizan
y llegan a la conclusión de lo que más le conviene a la estrategia que ustedes tienen. Sin embargo, yo creo que ustedes como movimiento político, porque realmente el MBR 200 es un movimiento político Sin duda y de alguna. opinión en el país, Claro. que ustedes dejaron pasar una oportunidad en 1995. Si el MBR 200 hubiese presentado candidatos a gobernadores, a alcaldes y a concejales y diputados a asambleas legislativas, daba la impresión, por los sondeos de opinión, de que ustedes tenían posibilidades de haber alcanzado algunas de esas posiciones. ¿Por qué el MBR 200 no participó en ese proceso? Bueno, respetable su opinión, pero forma parte, como usted lo decía, de nuestra estrategia. Nosotros lo razonamos el año pasado de manera suficiente al país. Primero estábamos presionando a nivel nacional para lograr o tratar de lograr, no lo logramos lamentablemente, pero lograr una presión suficiente para llamar a un referéndum nacional e ir a una constituyente. Porque el problema de Venezuela no se arregla por las gobernaciones. No es lo mismo tener el gobierno que tener el poder. A mí me decía mucha gente: Chávez, lánzate a gobernador de Barinas. Es posible que yo hubiese ganado según las encuestas y lo que dice la gente en la calle, y es posible que usted estuviese hablando aquí hoy con el gobernador de Barinas. Pero yo estaría allí aprisionado, encadenado por un poder que realmente no estaría en mis manos. Bueno, fíjate Sí, tú cómo son bueno, las cosas, empaquetado ¿no? con los problemas de la región y limitado en cuanto al trabajo que estamos haciendo de consolidar para lanzar un ataque, una ofensiva. Si vamos al terreno electoral, vamos todos juntos con una gran ofensiva, con un gran proyecto y con una gran estrategia. Usted ha dicho algo, a lo mejor hoy yo estuviese hablando con el gobernador de Barinas. Bueno, también tengo derecho a pensar que si el movimiento insurgente que usted comandó hubiese triunfado, era posible que este programa no pudiera salir al aire. No, yo creo que hubiesen salido muchos otros programas, porque usted sabe que hoy en Venezuela eso de libertad de expresión está muy limitada. Así como su programa La Esquina Caliente, que me da mucho gusto estar aquí, pero aquí hay que empujar un proyecto para recuperar y darle voz al pueblo, a esa gente oprimida que no tiene acceso a estos programas de televisión. Son muy limitados. Bueno, a los que tenemos alguna voz. Podemos decir que es la voz del pueblo hecha coraje. Okay. Vamos a cumplir compromisos comerciales y ya regresamos a La Esquina Caliente. Si ustedes continúan pensando de la misma manera que lo hicieron para las elecciones de 1995 y no participan en las de 1998, ¿no cree usted que va a ser muy difícil que después, para las elecciones del año 2002, la gente crea en ese proyecto? Bueno, es que el proyecto nuestro no va de salto de mata en mata, ¿no? No va a salto de mata, es decir, el proyecto nuestro no es electoral, tiene que estar esperando que haya elecciones para participar, ¿no? Nosotros, en todo caso, si es que decidimos no ir al proceso electoral de 1998, pero le repito, lo anunciaré en el primer trimestre de 1997, pero vamos a suponer que decidamos no ir en función de la opinión pública, porque pensamos hacer un referéndum a través de encuestas, consultas populares para tomar la decisión, no me corresponde a mí nada más tomarla. Pero si no vamos al proceso del 98, empujaremos de cualquier manera al pueblo, la protesta cívica, y seguiremos empujando en todo caso un proyecto de constituyente, pero aún la decisión no se ha tomado. Eso pudiéramos conversarlo el próximo año, López, y ojalá pueda yo venir ya una vez tomada la decisión, si vamos a participar o no, para explicar en detalle nuestra propuesta en el camino hacia las elecciones o en el camino hacia no participar en el proceso electoral. Porque hay algo que me llama la atención. Usted ha dicho que la solución del país no es que ustedes ganen gobernaciones, porque de allí no va a emerger, ¿verdad?, lo que ustedes realmente esperan, sino lo que ustedes aspiran es tomar el poder completo para producir en Venezuela lo que ustedes realmente han planteado. Pero hoy la realidad venezolana nos está demostrando que los gobernadores de estado tienen una fuerza importante, que se han constituido en una referencia
para el Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, yo creo que a ustedes no les va a quedar otra opción que lanzar a Hugo Chávez como candidato a presidente de la República y presentar candidatos a gobernadores. De repente a lo mejor en Mérida hasta lanzan ustedes al coronel Luis Alfonso Dávila, que por cierto le está acompañando. Sí, está por aquí con nosotros, y merideño, por cierto. Paisano. Bueno, mira, yo no digo que esa no pudiera ser una opción. Pudiera ser una opción lanzar un candidato a presidente, si vamos a las elecciones, insisto, y candidatos a gobernadores, porque sería un complemento del poder que estamos buscando, el poder central y los poderes regionales, pero sería, bueno, con el entendido de que vamos a la búsqueda de fuentes sí suficientes del poder para transformar, pero con gobernaciones solas aquí no hay poder de transformación, porque usted decía que los gobernadores se han convertido en una referencia, pero una referencia para el país político, que es, como decía Gaitán, hay dos países, un país político que es la minoría. La minoría, los gobernadores venezolanos, todos fueron electos por una minoría, sin excepción, incluyendo el presidente Caldera también. Pero la gran mayoría del pueblo venezolano, la abstención en las elecciones a gobernadores, que nos dio un poco la razón a nosotros, llegó al 80% en promedio más o menos nacional. Entonces, esos gobernadores, esos gobiernos regionales, esas asambleas legislativas, no representan a la mayoría, representan una minoría. Lo que nosotros queremos es que la mayoría participe. Y si nosotros vamos... López a las elecciones de 1998, pues estaríamos convocando a la mayoría de Nacional para que se pronuncie, para que protagonice un gran cambio, un gran movimiento a través de las elecciones para producir la voltereta histórica que hay que darle a Venezuela. Si el MBR 200 decide ir a las elecciones del 98 y se presenta el mismo porcentaje de abstención, ¿qué pasaría? Bueno, todavía es muy temprano para hablar de este escenario. Nosotros, responsables como siempre hemos sido, tenemos que analizar cada uno de esos escenarios, pero aún ni siquiera hemos tomado la decisión de ir. Una vez que la tomemos tendríamos que comenzar, pues habría tiempo suficiente para analizar todos esos escenarios. Otro escenario sería el fraude electoral. Por eso hemos dicho, nosotros seguimos sin creer, por supuesto, en el Consejo Supremo Electoral y estamos siguiéndole la pista con bastante atención a lo que han llamado la reforma electoral en el Congreso. Ojalá allí se haga algunas reformas, se despartidice el Consejo Supremo Electoral y bueno, y el país marche hacia un sistema electoral de verdad puro y que refleje la opinión de la mayoría. Sería una buena manera de motivar a esa gente que no quiere votar a que se manifieste a través del voto por unos nuevos gobiernos que representen la voluntad popular. Comandante, algunas personas piensan que la situación que hoy vive Venezuela es su responsabilidad porque con ese frustrado golpe de Estado del 4 de febrero obligó a que las medidas económicas que venía adelantando el gobierno de Pérez se suspendieran y como consecuencia de ello la economía se fue por el abismo y que además Caldera es presidente de Venezuela porque de una manera muy hábil aprovechó ese momento de coyuntura política que su insurgencia produjo en el país. ¿Cómo se siente Hugo Chávez ante tal aseveración de distintas personalidades venezolanas? Bueno, primero libre de conciencia. Absolutamente me siento con ninguna responsabilidad. Quienes dicen eso o son los amigos de Carlos Andrés Pérez, o los interesados o los que defienden pues esto y quieren atacarnos y confundir además a la población. En primer lugar, si nosotros no hubiésemos detenido el llamado gran viraje, sin duda alguna, bueno, estamos haciendo especulaciones históricas, que si no hubiera muerto Bolívar estuviera vivo, como es un chiste viejo que uno oía desde pequeño. Pero en todo caso, bueno, hagamos especulaciones, porque es una especulación lo que usted está planteando y lo que hacen estas personalidades venezolanas. Yo estoy completamente seguro, López, que si nosotros no hubiéramos asumido con coraje la responsabilidad del 4 de febrero, el país hubiese caído en una guerra civil. Porque Carlos Andrés Pérez ya había utilizado las Fuerzas Armadas contra un pueblo y el país seguía incendiándose. Yo recuerdo los últimos meses de 1991, hace 5 años. Yo era comandante de un batallón de paracaidistas. Mi batallón de paracaidistas está previsto, como todo paracaidista, para uso estratégico nada más. Pues el gobierno de Pérez dio la orden que los paracaidistas fuéramos entrenados para tomar universidades. La Universidad Central, la Universidad Central también en Maracay, la Universidad de Valencia. Esa era nuestra misión.
tomar universidades, y lo hicimos varias veces. Varias veces teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana a tomar Maracay, tropas paracaidistas. Si no hubiésemos nosotros insurgido y detenido ese gran viraje, a lo mejor Venezuela hubiese caído, especulación histórica, pero es así lo que estamos hablando, en una guerra civil. O si no, otra vertiente, Venezuela fuera hoy como México. Porque en 1988, 89, comenzaron en Venezuela 3 grandes proyectos neoliberales de saqueo del continente. Carlos Menem en Argentina, Carlos Salinas en México y Carlos Pérez en Venezuela. Los 3 Carlos, los 3 chacales del continente. Nosotros pusimos freno al proyecto en Venezuela, pero ahí está México, no le pusieron freno. Ni la guerrilla zapatista lo pudo hacer. México está quebrado en pedazos. Razón tuvo Benito Juárez cuando dijo, pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y Argentina ni se diga, más de 100.000 millones de dólares de deuda externa, desempleo llegando al 30%, los pueblos fantasmas del sur de Argentina comiendo perros y gatos y una explosión social que sigue latente en las calles de Argentina, en las calles de Buenos Aires. En cambio aquí pusimos un freno. Ahora que Caldera, y es la segunda parte de la reflexión, como viejo político del siglo, intuyó lo que venía y lo utilizó maquiavélicamente, y es una falta de respeto a Nicolás Maquiavelo además, y se montó en la ola popular, eso no es culpa de Chávez, es culpa un poco del proceso político y de los que se dejaron engañar por Caldera, porque nosotros desde la cárcel pasamos más de 2 años diciéndole a los venezolanos, constituyentes, reformas a fondo, no es la solución buscar un Mesías, y mucha gente pensó que Caldera venía a imponer la decencia y a luchar contra la corrupción. Pero la historia nos ha dado la razón. Caldera cayó al mismo foso de Carlos Andrés Pérez y su gobierno hoy está ya muerto moralmente y Venezuela clama por una nueva situación. Y en todo caso, López, para terminar la reflexión, lo que comenzó el 4 de febrero apenas está en sus inicios. Este es un proceso histórico largo. ¿No podría considerarse también a Hugo Chávez como una especie de Mesías? No, yo creo que no. El que me vea como Mesías, yo le digo al pueblo venezolano, no me vean como un Mesías, yo no tengo poderes mágicos, yo soy sencillamente un soldado que siguió al pie de la letra el mandato bolivariano de Santa Marta. Los militares deben empuñar su espada en defensa de las garantías sociales. Y aquí seguimos empuñando la espada ahora de las ideas y de la razón y de la moral, luchando por un pueblo, pero no tenemos nada de Mesías. Y por eso llamamos al pueblo a que, y es una frase que hemos acuñado, solo el pueblo salva al pueblo. El único Mesías es Cristo, los que creemos en Cristo y en Dios, y también anda con nosotros. Ese Mesías anda con nosotros, luchando por los humildes y buscando la igualdad y la justicia para nuestro pueblo. Podríamos entonces concluir en que Hugo Chávez y ese ejército del MBR que le acompaña en toda Venezuela está pensando que la única salida que tiene el país es el autoritarismo. No, nunca lo hemos pensado. No, jamás. De esta conversación yo creo que nadie puede sacar esa conclusión. Porque es que la impresión que yo tengo es que este sistema que durante 38 años los venezolanos hemos vivido y conservado, a pesar del 4 de febrero y del 27 de noviembre, ha fracasado. Ha llegado a su fin. Llegó al final. Ha llegado a su fin. En sus últimas, sin duda. Por supuesto que quienes nos hemos formado, nos hemos formado en este sistema, lo hemos defendido. Usted nació en dictadura, seguramente. Por supuesto. Sí. Y no quisiera que jamás se repitiera. Yo nací en también en dictadura, nací en 54. Bueno, esto es una dictadura, ahí tenemos una diferencia de apreciación. Pero no podemos compararla con la dictadura de Pérez Jiménez. No hay patrones para compararla. Yo la viví. Pero esto también es una dictadura. Yo la viví directamente. Esto no es democracia, López. Pero por supuesto que esta es una democracia tímida. No es democracia. Que hay que profundizarla. Pero lo que yo quiero decir, comandante, ¿verdad?, es que hay que buscar una alternativa que profundice todo lo que usted ha planteado aquí, ¿verdad?, desde el punto de vista de beneficio para el pueblo, mejorar sus condiciones, sus niveles de vida, desde todo punto de vista, pero sin perder las libertades. De acuerdo, pero es que aquí no hay libertades. Yo diría, pues ahí tenemos una diferencia de apreciación, sin duda alguna, y hay que reconocerla ante el país y que cada quien se forje su opinión. Mire, y usted también lo decía, López, esto llegó a su fin. Este modelo adeco-copellano, impuesto también a raíz de un golpe de Estado. Golpe de Estado de 1945, ahí nació este modelo. Y después el 58 cuando cae Pérez Jiménez. Pero es un modelo que se llama democrático, pero que no es. Es una careta terrible de dictadura. Aquí hay dictadura de partidos, de cogollos, usted lo sabe. Aquí hay caudillos que, bueno, hacen y deshacen a su antojo.
nombran jueces, quitan jueces, ponen campañas electorales, el narcotráfico ha financiado campañas electorales acá. Es decir, aquí no hay libertades. ¿Cuál libertad? Para morirse de hambre, con un 80% de gente muriéndose de hambre, 2 millones de niños desnutridos, no hay escuelas para los niños venezolanos, un proyecto de privatización y entrega del país que no considera la opinión de los venezolanos. Eso no puede ser democracia. Entonces yo he acuñado también una frase. La democracia, mucha gente dice, esto que llaman democracia, hay que perfeccionarla, es perfectible, debe ser madurada. Lo pongo con un ejemplo muy del llano. Para terminar solamente la reflexión, discúlpeme. Ya he dicho, un mango que esté verde puede madurar, pero un mango podrido jamás va a madurar. Esto está podrido. Esto hay que quitar la podredumbre a través de un proceso de reconstrucción nacional. Nosotros proponemos un proceso constituyente para ir a otro sistema político donde de verdad haya democracia, López, igualdad, justicia, libertad de opinión, libertad de oportunidades, educación, salud para todos. Eso sí es un sistema democrático. Esto es una dictadura aberrante con la careta democrática. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa y yo espero que cuando el MBR 200 decida participar en el proceso electoral de 1998 y Hugo Chávez sea candidato presidencial, venga de nuevo a la esquina caliente para que entonces en detalle pueda presentarle al pueblo de Mérida cuál es su oferta electoral. Vamos a cumplir compromisos comerciales y al regreso los comentarios calientes. Bien, después de ustedes haber visto y escuchado al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, convencido estoy que quienes no votaron por él en 1998 dirán: siempre tuvimos razones y estamos en paz con nuestra conciencia. Mientras que aquellos que votaron por él en 1998 y tal vez en las elecciones consecutivas que se realizaron, estarán convencidos de que fue una estafa más de las que ha sido víctima el pueblo venezolano. Así es que ya ustedes pueden comparar perfectamente lo de 1996 y lo del 2023. Así es que todos preparémonos para luchar incansablemente y lograr el cambio que Venezuela necesita. Hemos llegado al final del programa. A ustedes gracias por la audiencia. Fue una presentación de Campo Rico. Campo Rico es la marca. De Puragua Express, el mejor seguro para tu salud y la de tu familia, en el Centro Comercial Alto Chama, al lado donde venden las tisanas. Y de Con Estilo y Algo Más, alquiler y venta de trajes para caballeros y niños en el Centro Comercial Alto Prado. Busque a Richard, que él le va a dar las indicaciones para que usted luzca de manera impecable. De nuevo, nos encontraremos aquí en la Esquina Caliente el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Hasta la próxima semana.